Estamos con El Salvador. Bueno, y seguimos celebrando el Día del Maestro, esa labor en realidad que necesita mucho esfuerzo. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesante, cómo era la educación antes y cómo es hoy. Y para eso nos acompañan maestros. Nos acompaña la licenciada Hazel Lisbeth Zelaya, quien es profesora de parvularia en el Colegio Temach. Bienvenida, licenciada. Bienvenida. Y también nos acompaña el ingeniero Ismael Antonio Sánchez, él es catedrático del Departamento de Ciencias Energéticas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA. Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenido. Muchas gracias. Primero, felicidades, nos vamos a dar un caluroso y fuerte aplauso. Sí, porque realmente cada quien decía algo importante al inicio del programa de que los maestros son tan importantes. Bueno, nuestros mismos padres son los maestros inicialmente en la casa y luego ustedes son los maestros, nuestros segundos padres en las aulas, y todos recordamos con cariño a nuestros maestros que han sido importantes en el crecimiento de todos nosotros. Bueno, el tema, muchos argumentan que las cosas han cambiado. Vamos a comenzar aquí con la chica del Colegio Temach, que nos dé su concepto, si las cosas realmente se han transformado en cuanto a la enseñanza en general. ¿Ve algunos cambios reales, fundamentales, o considera que las cosas son similares? Bueno, actualmente sí ha existido pues un cambio, porque ahora lo que se intenta es de que la educación sea el niño o la niña el que esté centrado pues bajo el aprendizaje, que sea el protagonista, ¿verdad? Anteriormente nosotros nos damos cuenta que había como una línea directa, solo existía como la autoridad del docente y se hacía lo que el docente decía. Entonces hoy en día lo que se intenta es de que el niño también a través del conocimiento, ¿verdad? A través de la experiencia, pues él viva esa experiencia y la transforme en una idea. O sea, yo también aprendo de mi alumno, ¿verdad? Aprendo también de los niños, ¿verdad? Entonces que también, como estamos trabajando y vamos desarrollando las 3 áreas de formación de los niños, pues entonces que esos niños puedan tener esa oportunidad de expresar también, ¿verdad? De lo que yo sé, también ponerlo en práctica. Mire, licenciada, y eso que usted menciona sí se ha dado con el paso de los años, más estudio, conocimiento, temáticas que tienen que ir aprendiendo los maestros. Pero hablemos de aquellos maestros empíricos, los que solo comenzaron en el salón y de ahí tenían que dar la clase. Entonces, ingeniero, coméntenos un poco sobre su experiencia como alumno y ya su experiencia como maestro también. ¿Cuántos años tenía de ser maestro? 30 y por ahí. 30 y por ahí. Quiero hacer un paréntesis porque mi madre siempre, ¿y cómo sabe tanto Henry? Dice, ¿qué muchacho estudia? Ya ves, sí, estudia, ya veo que viene de familia. Aquí tenemos un tío de Henry. Entonces, por ahí viene el que este muchacho tenga ese fogueo, lo trae en la sangre. Bienvenido. Sí. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer al Canal 12 por la invitación a hablar sobre este tema y aprovechar mandar un saludo pues a todas las personas, colegas, amigos que nos dedicamos parcialmente también a este tema de la docencia, ¿verdad? En particular a los colegas de la UCA, ¿verdad? Que ahí comparto con ellos este tema. Entonces, hablando de este tema, Henry, yo creo que sí ha habido una evolución, ¿verdad? De hecho, la semana pasada estuvimos en un seminario de e-learning, que digamos que es una corriente que viene fuerte, ¿verdad? El aprendizaje en línea, ¿verdad? Y pasar de un concepto muy importante que es ahora tenemos que preocuparnos no de enseñar, sino de que el alumno aprenda. Es un concepto que nos revoluciona el tema, ya no tenemos que preocuparnos, digamos, bueno, al final sí, ¿verdad? Tener el conocimiento, pero antes nos preocupábamos de enseñar, preparar la clase, buscar cosas. Ahora hay que hacerlo de esa manera, pero asegurarnos que el alumno aprenda, o sea, que realmente el alumno aprende, podría decir alguien, unos y unos no. Sí, bueno, yo recuerdo también que se decía mucho de los famosos dictados, por ejemplo, que pasaban horas y horas dictándonos, los maestros no le dolía la mano y al final que se te quedaba nada, o sea, no sé, era una manera diferente de enseñar. ¿Usted nos podría como contar alguna experiencia personal sobre algo que antes se utilizaba como correcto en el tema de la enseñanza y ahora ya es algo obsoleto actualmente? Es decir, cosas que ya no se utilizan, pero que en un momento tuvieron su auge. Bueno, la memorización, digamos, era una cosa que tú tenías que aprenderte eso de memoria, ¿verdad? Y eso ahora no es que no sea necesario, ¿verdad? Pero no es algo que uno debe aprenderse aquello textualmente, ¿verdad? Como dice el párrafo. Sino que ahora estructurar más la educación
a que el alumno conozca objetivos, cómo se va desarrollando el tema, y al final el docente evaluar que él ha aprendido, ¿verdad? Y sentirnos satisfechos que ha aprendido, no que nosotros hayamos enseñado. Es un concepto un poco diferente. Yo quiero decir algo. Se habla de vocación, ¿verdad? Sí. El maestro de vocación. Antes platicamos con Celina fuera de cámara que existía un ente regulador, si no recuerdo, si no me corrigen, la normal superior. Y muchos maestros del pasado argumentan eso, precisamente que la preparación de maestro en esta normal superior era de un nivel óptimo, ¿verdad? Para poder convertirse en maestros. Ahora la cosa ha diferido. Hay muchos maestros, como bien lo dice Henry, empíricos, que no son maestros de vocación, pues ni mucho menos tienen el título, sino porque por alguna cuestión, sobre todo sean algunas, no voy a mencionar nombres, algunas universidades que los ponen, ¿verdad? Yo tuve una persona en una universidad que después se retiró, que no era maestro, era un profesor de una materia, entonces al final, pues precisamente por eso lo retiraron, porque no era un maestro de vocación. ¿Qué opinión les merece a ustedes? ¿Todavía existen este tipo de maestros? Sí, por favor. Bueno, acerca de la educación, bueno, hay muchos maestros, sí, en realidad, que no han tenido como esa preparación, pero parte importante ha sido como que ese amor y esa pasión, ¿verdad?, que ha tenido, porque yo conozco muchas docentes que están en la actualidad, pero que llegan con el tiempo, con su experiencia, llegan a tener una preparación que cualquiera puede decir, no, es que ella en realidad tiene años de haberse preparado. Y en realidad enseñan con ese amor, con esa pasión. Entonces muchas veces nos encontramos a personas que, como usted decía, ¿verdad?, son de otras carreras, pero en realidad tienen ese deseo de querer enseñar, ¿verdad?, a cada uno. Y a lo mejor son mejor que un maestro. Por ejemplo, en su área que trabaja con niños más pequeños también, en eso sí podemos ver un gran cambio también de antes, porque a nosotros ¿con qué nos enseñaban? Por ejemplo, con plastilina, que si bien es cierto ahí está, pero hoy por hoy, ¿y a qué me refiero? A que ahora ya hay más tecnología. Ahora tablets les piden. Exacto. No, entonces, una tablet antes, por ejemplo, nos pedían el famoso, ¿cómo se llama el instrumento? Compás, marimba. La marimbita, y uno iba con su marimbita. Ahora ya tenemos grandes instrumentos a través de la computadora y demás. Entonces, en eso también ha cambiado. Otro punto, antes en el colegio a lo mejor estaba un psicólogo, por ejemplo, y los maestros. Ahora ya hay más especializaciones para los niños que pueden atender diferentes áreas, otros maestros, cosa que antes era nuestra maestra del kinder, a lo mucho la psicóloga y el de deporte. Sí. Pero ya ahora hay más áreas también. Sí, así es. Ahora prácticamente nosotros estamos preparadas como una forma más completa. La maestra de educación parvularia da la clase de psicomotricidad, ella también les enseña pues el canto, entonces es más integral, ¿verdad? Eso es la apuesta con la que se está trabajando actualmente, que todo sea de una forma más integral para que el niño pues reúna todas las cualidades de todas las áreas y desarrollar aún más sus habilidades. Ahora es importante este tema de ver los diferentes niveles educativos. Y a veces en la universidad, y hemos conversado esto con los colegas, hemos sido alumnos, luego de alumnos, instructor, y vemos que tenemos, pero al final nosotros tenemos una visión de desarrollarnos profesionalmente en nuestro campo. Sin embargo, ha habido oportunidad de poder compartir esos conocimientos. Y es ahí donde los docentes universitarios a veces requerimos esa práctica pedagógica, digamos que muchas veces no la contamos, pero porque es el desarrollo de nuestra profesión, pero sentimos que es importante compartir conocimientos y esa experiencia. Y en este sentido, en ingeniería especialmente, ¿verdad?, así ha habido una evolución muy fuerte, ¿verdad?, de las herramientas que se ocupan para el desarrollo profesional, hasta ahora tecnología, pues la computadora después ya es una cosa, una herramienta. Miren, quiero hablar de algo y aquí quiero que hagamos la diferencia entre el antes y el después. Castigo, sanción, suspensión, lo que se le hacía a los alumnos para corregir. Hasta me pica la cabeza. Mire, y hablemos de los diferentes niveles, en parvularia, en educación media y la educación superior también, ¿ya? O sea, vamos desde los reglazos en la mano, desde las asoleadas que le hacían uno con el pupitre ahí, hincadas en maicillo. Eran maneras de te paraban en la esquina, viendo la pizarra, vos en una esquina, como que era loco. O el montón de líneas que le dejaban. Ridiculizándolo con unas orejas de burro. Yo siempre estuve
Es que se portaba mal aquí. ¿Verdad? Yo era inquieto y lo sigo siendo, pero no nos pusieron orejas de burro, pero sí algunos castigos que mencioné, por ejemplo, de aislar al alumno, me parecía a mí psicológicamente un poco chocante, ahora aunque pues seguimos las reglas de ese día, ¿verdad? Quisiera mencionar, por ejemplo, yo me recuerdo cuando estaba en creo que era octavo grado, la álgebra de Baldor, por ejemplo, teníamos que aprendernos los 10 casos de factoreo. Entonces, la única forma fue por la fuerza. Claro. Mira, que no se la aprendía, tenía que quedarse a mediodía parado ahí. Muchos le tenemos miedo del libro. Ahora que eso, y disfrutando de esas imágenes también, mi abuela, que yo les comentaba, una gran maestra, bueno, y sus hijas, Nora y Eli, hacen el mismo rol también hoy por hoy. Ella misma, ahora que mi hijo, por ejemplo, tiene 18 años, lo agarra y de repente le dice 6x3, 3x4, 2x5, porque eran cosas como bien básicas, pero esenciales para muchas cosas. Y mi misma abuela de repente se pone a bromear con mis tías de, ay, esta maestrita, porque a mí me dejaron una vez, lo mismo que ella. Hablando de castigos del pasado, que es el tema, a mí me dejaron una vez sin almorzar, fíjate, Henry, en un colegio tenía yo quinto grado, porque las tablas de matemáticas me las tuve que aprender, y si no se va a almorzar, y eran las 2 de la tarde, y yo sin almorzar, un poco contraproducente, ¿va? Pero me las aprendí. Exacto. De la 1 al 9. Y uno esa formación se la crea sola y después se la lleva a la casa. Por ejemplo, que nos pusieran líneas, para mí era la muerte. Claro. Las planas. Pero las planas nos estaban disciplinando. Sí, pero hoy en día nosotros optamos a través de la disciplina positiva, ¿verdad? Entonces, ponemos al niño, bueno, se ha tenido una actitud porque no. ¿Cuáles son los castigos? Castigos no hay. Hay sanción, ¿verdad? La palabra castigo totalmente nosotros le hemos quitado. Estamos hablando de niños, sí. Entonces, vaya, por ejemplo, si algún niño tiene una conducta inapropiada, por ejemplo, lo común es que golpea a un compañero. Entonces, llamamos a los compañeros, al compañero, entonces, ¿qué pasó? Tratar de dialogar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? O sea, porque siempre tiene que haber un porqué. ¿Por qué el niño hace eso? Entonces, no, es que él me hizo eso. ¿Tú le hiciste eso? Míralo cómo se siente, o sea, ¿crees que es una buena conducta? Entrarlo en razón. En diálogo, porque creo de que en realidad así es como debe ser. Dialogando podemos llegar y arreglar. Hay cosas que han cambiado mucho, como por ejemplo cuando nos expulsaban, nos mandaban a la casa 5 días y como niños nos costaba entender que era un castigo, pues, porque uno decía, y si el papá te asolapaba todo eso, se iba a trabajar y tú te levantabas a la 1, 2 de la tarde, o sea, sí, eso era así. Ahora, ¿qué pasa también? ¿Cómo se les enseña? Por ejemplo, ay, se le olvidó la calzoneta de natación, allá va el papá a dejarle la calzoneta, recibe la clase el niño, entonces ahí, ¿cómo se trabaja con la sanción? Vaya, por ejemplo, si tengo que también yo medir de que si es una actividad que el niño olvidó o que su papá olvidó, ¿verdad? Porque muchas veces le estamos asignando al niño pues responsabilidades que muchas veces recaen en el adulto. Por ejemplo, a la hora de que el niño va a su clase de natación, por ejemplo, porque los míos van a natación, entonces yo verifico y entre todo tenemos la comunicación asertiva con los padres. Se notifica a los padres los días que los niños tienen la natación, pues, ¿verdad? Mire, para que lleguen preparados. Sí, así quiero recordar rápido en 30 segundos que es el momento. Quiero saludar a mi profesora Ansora, maestra de natación. A mí me encanta tanto el agua. Yo recibí clases con él. Sí, lo conoces. Sí. A las 6:30 de la mañana a la piscina, pues una piscina olímpica con 7 metros de profundidad y sin poder nadar. Esa era la prueba final. Claro, pero él estaba ahí y te andaba una varita. Ay, la varita esa de bambú era temida. Tan importante, y con estas reflexiones, no sé si ustedes también se dan cuenta o lo sienten, que por A o por B motivo hay profesores que en diferentes partes de nuestra vida nos han marcado, desde quizás el profesor que tuvimos en el kinder, me marcó a mí. A usted lo marcó su profesora Ansora. Y así pues diferentes oportunidades, pero sí agradecemos muchísimo también por su visita, por compartir sus experiencias, sus conocimientos con nosotros también, y por esa gran labor que hacen formando a nuevas generaciones también, jóvenes y niños, que es tan importante y que tan necesario es para nuestro país en estos momentos. Sí, creo que la educación es fundamental. Un país o una población no educada no tiene futuro, pues, ¿verdad? Así es. Entonces, intentamos ir trasladando esas experiencias, conocimientos y observar las nuevas tendencias pedagógicas
para poder trasladar esos conocimientos. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, licenciada. Muchas gracias. Ingeniero Tío, muchas gracias por haber estado con nosotros. Disfruten su día y disculpen que los hicimos trabajar. Pregúntale aquí al alumno 2x2, dígale. No, es que ahí la relación es... Ahí tiene más grande. Bueno, gracias. Continuamos con Hola El Salvador. Seguimos celebrando el Día del Maestro en Hola El Salvador. A mí por eso me encanta. Bueno, el tipo de maestro que yo más recuerdo es el de ciencia, porque él siempre era bien divertido en su clase y nos llevaba bastante al laboratorio, y eso es lo que a mí me gustaba.